Hola, feliz día. Mi nombre es William Méndez y yo les voy a hablar acerca de equipos de salvamento que podemos encontrar a bordo. Como primer dispositivo de salvamento tenemos los aparatos lanzacabos, los cuales se refieren a una clase de dispositivo de salvamento que se encuentra en todas las embarcaciones. Se utiliza para lanzar cuerdas con peso conocidas como líneas a largas distancias. Utiliza una variedad de métodos de lanzamiento y se puede utilizar para numerosas aplicaciones marítimas, desde el transporte de suministros, la conexión de barcos y el suministro de líneas hasta la ayuda en las operaciones de rescate. Los aparatos lanzacabos son un componente esencial de cualquier barco, independientemente si atraviesa los océanos o permanece en aguas nacionales. Se clasifican en dos categorías: pirotécnica y neumática. Los sistemas pirotécnicos utilizan un encendido que se utiliza para lanzar la línea, mientras que los sistemas neumáticos utilizan la presión acumulada. Los sistemas pirotécnicos son volátiles y pueden ser extremadamente peligrosos debido a una ignición accidental. En respuesta a esta preocupación sobre la seguridad, se inventaron los sistemas neumáticos y se implementaron a fines del siglo XX. Los lanzadores neumáticos son un tipo muy común de mecanismo lanzador que ha estado en uso desde el siglo XX. El sistema hace uso de la tercera ley de Newton, en la que cada acción tiene una reacción igual y opuesta. Esto sucede debido a la presión acumulada dentro del módulo lanzador. La línea y el proyectil son impulsados hacia adelante, dado que el aire proporciona la fuerza de propulsión. No hay problema con el retroceso o las explosiones en cuanto a los pirotécnicos. El aparato de lanzamiento de línea se mantiene en el puente en general, ya que este es el principal centro de control del barco. En cuanto a los estándares, tenemos la regla 7.1.1 del capítulo 7 del código LSA. Establece las siguientes restricciones y especificaciones para los aparatos lanzacabos. La primera es que el aparato debe ser capaz de lanzar un cordel con una precisión razonable. La segunda es que el aparato debe incluir no menos de 4 proyectiles. Cada uno debe ser capaz de transportar la línea por lo menos 230 metros en clima tranquilo. En cuanto al tercer apartado, se incluye que debe haber al menos 4 líneas y que cada línea debe poseer una resistencia a la rotura de no menos de 2 kilonewtons. Y como cuarto punto tenemos que el aparato debe incluir breves instrucciones o diagramas que ilustren claramente el uso y funcionamiento del aparato de lanzamiento del hilo. Y por supuesto que el proyectil debe estar contenido dentro de una carcasa resistente al agua. Acá tenemos el accionamiento. Este vendría siendo un pirotécnico. Aquí pues podemos ver que el paso 1 sería de destapar la cobertura que él tiene. La segunda sería atar, ¿okay?, la punta del cabo a una estructura rígida de la embarcación de cubierta. ¿Okay? Como tercer paso tenemos unscrew the plug, lo cual significa desatornillar el tornillo o cualquier tuerquita que haya ahí. Que tenemos que introducir el cartucho de ignición y tenemos que apuntar en un ángulo eh, relativo de entre 0 y 90 grados para lanzar el proyectil o el aparato lanzacabos, el cual se va a desplegar en un tiempo aproximado de 4 a 10 segundos y que obviamente, como precaución de seguridad, no se puede apuntar a personas. Como segundo dispositivo de salvamento tenemos el traje de inmersión. Un traje de inmersión es un traje que cubre el cuerpo, que se usa específicamente con el propósito de permanecer a flote y sobrevivir durante emergencias en alta mar. Por lo tanto, este traje también se conoce como traje de supervivencia o traje de rescate. Los trajes de inmersión generalmente están hechos de neopreno, un tipo de caucho que es completamente impermeable y tienen la capacidad de soportar temperaturas extremas del agua y el fuego. El traje de inmersión se ajusta al cuerpo de la persona sin exponer ninguna parte al agua.
También tiene una capucha protectora para cubrir la cabeza y viene con guantes protectores. Estos trajes están diseñados principalmente de colores rojo y naranja, los cuales son brillantes y fluorescentes para que los trajes puedan atraer la atención de los paramédicos o el personal de rescate de inmediato. El traje de inmersión debe desempacarse y ponerse en un plazo de 2 minutos sin ninguna ayuda o asistencia externa. El individuo debe ser capaz de saltar desde una altura de al menos 4.5 metros al agua sin sufrir daños a la vida o daños al traje de inmersión. El traje debe de poder cubrir todo el cuerpo excepto la cara. Las manos deben de estar cubiertas a menos que se proporcione guantes adheridos permanentemente. Se deben colocar cintas retroreflectantes al traje. No se quemará ni continuará derritiéndose después de estar totalmente envuelto en fuego durante un periodo de 2 segundos. El trabajo normal debe poder llevarse a cabo con el uso y el usuario debe ser capaz de subir y bajar una escalera vertical de al menos 5 metros de largo, además de que debe ser capaz de poder nadar con el traje cuando la temperatura del agua está por debajo del punto de congelación. Todas estas son características y normas que ha establecido los códigos del LSA para los trajes de inmersión. Acá podemos ver su accionamiento o su puesta en marcha del traje. Se debe colocar, como ya anteriormente dije, en un periodo no mayor a 2 minutos. Acá podemos ver una tabla con respecto al modelo I590, el cual fue aprobado, y tiene unos colores dependiendo de una talla. Por ejemplo, el color amarillo es para los niños, son trajes universales para niños. El rojo para personas adultas con una estatura baja. El naranja para personas adultas con una estatura normal, regular. Y el verde para personas con sobrepeso o que son unas personas con una estatura larga o estatura grande. Pues acá tenemos del lado derecho ciertas cosas que debe tener ese traje. Debe tener un kit de emergencia, debe tener, pues bueno, su cierre de la cabeza, debe tener sus guantes, debe tener su survival kit, que es un kit de supervivencia, entre otras cosas. En los buques también contamos con las balsas salvavidas. Las balsas salvavidas se proporcionan como un dispositivo de salvamento en todos los buques mercantes o de pasajeros en alta mar, además de los botes salvavidas. Las balsas salvavidas son mucho más fáciles de lanzar que los botes salvavidas. En caso de emergencia, la evacuación del buque se puede realizar sin botar manualmente ninguna de ellas, ya que las balsas salvavidas están diseñadas con un sistema autoinflable. Las balsas salvavidas normalmente se ubican en la estación de reunión, a babor y estribor cerca del bote salvavidas y a proa y en la popa del barco. La ubicación generalmente también depende del tamaño del barco. Las balsas salvavidas se almacenan en un contenedor de fibra de vidrio incorporado con un gas de alta presión que se utiliza para inflar las balsas salvavidas en el momento de emergencia, en el cual se conecta una unidad de liberación hidrostática al contenedor de la balsa y al barco, que libera la balsa incluso después de que el barco se hunde en el agua. Los detalles de la balsa están grabados en el contenedor, que incluye la capacidad, la fecha de fabricación, la fecha de servicio, el nombre de la empresa, etc., junto con el procedimiento de lanzamiento con una pantalla fotogénica para facilitar la comprensión. Los elementos básicos de supervivencia ya están almacenados en la balsa, incluyendo raciones, pirotecnia, chalecos salvavidas, y etc. Requisitos importantes del SOLAS para la balsa salvavidas. Todas las balsas salvavidas provistas a bordo de los barcos deberán estar provistas con su boza fijada permanentemente al barco. Cada balsa salvavidas o grupo de balsas salvavidas debería estibarse con un dispositivo de flotación libre que cumpla con los requisitos para que cada una flote libremente. Y si es una balsa inflable, debería inflarse automáticamente cuando el barco se hunde.
Las balsas salvavidas deberían activarse de manera que se permita soltar manualmente una balsa o un contenedor a la vez de los medios de sujeción. Las balsas salvavidas de pescante deberían activarse al alcance de los ganchos de izada, a menos que se proporcione algún medio de transferencia que no quede inutilizable dentro de los límites de asiento y escora requeridos por el movimiento del buque o por un corte de energía. Las balsas salvavidas destinadas a ser lanzadas fuera de borda deberían activarse de forma que puedan transferirse fácilmente para su puesta a flote a ambos lados del buque. Cabe destacar que a las balsas salvavidas se le debe hacer un mantenimiento periódico a intervalos que no excedan los 12 meses. Y si no es factible, la administración puede extender este periodo a 17 meses, ya que no cuenten con estaciones de servicio adecuadas o en las instalaciones o profesionales capacitados para dicha tarea. Es muy importante el mantenimiento de los ganchos automáticos que se sueltan cuando la embarcación se hunde. Acá podemos ver dos accionamientos, el accionamiento automático y el accionamiento manual. En cuanto al automático, no se debe tocar el gancho que la une a la embarcación, y en cuanto al manual, se debe desenganchar dicho gancho, valga la redundancia, y el proceso sería cargarla entre dos personas, amarrarla a la embarcación, a un punto fuerte todavía de la embarcación, ver que no haya ningún tipo de escombro, de contaminación o algo que pudiese desinflar, pinchar la balsa, y se procede a lanzarla. Se procede a inflarse automáticamente con la caída, y posteriormente pues las personas deben saltar e ingresar a dicha balsa. En cuanto al accionamiento automático, pues como el nombre lo dice, es automático. Incluso si el barco se hunde, pues por temas de presión, la balsa automáticamente se va a inflar y se va a cortar el cabo que lo une a la embarcación automáticamente. Ok, como último tenemos al bote salvavidas, el cual es uno de los equipos de salvamento más importantes a bordo de un barco. Se utiliza en el momento de emergencias extremas por abandono del buque. El bote salvavidas es una embarcación rígida, más pequeña, asegurada a bordo en pescantes, para que pueda lanzarse por el costado del barco en el menor tiempo y con la asistencia mecánica posible para un escape temprano de la tripulación. Un bote salvavidas debe llevar todos los tipos de equipos descritos en los códigos SOLAS y LSA que se aprueban para la supervivencia en el mar. Un buque debe llevar un bote de rescate junto con otros botes salvavidas. Uno de los botes salvavidas puede asignarse como bote de rescate si hay más de 2 botes salvavidas a bordo de la embarcación. Tipos de liberaciones de botes salvavidas. Existen 3. Está la liberación en carga, en caída libre y en descarga. Estos mecanismos liberan la embarcación del pescante que está sujeto a un cable o cae por medio de un gancho. Al soltar el gancho, el bote salvavidas puede liberarse para alejarse del barco. Ok, empezamos con el mecanismo de descarga. El mecanismo de descarga suelta el bote después de que el bote se ha bajado completamente al nivel del mar. Hay una unidad de pistón hidrostático que está conectado a la palanca de operación, y a medida que se desplaza por el agua, la presión del agua moverá el pistón hidrostático hacia arriba, liberando el cable de caída. Se proporciona un pasador de seguridad cerca de la caja del embrague que desactiva la liberación de carga, esto en caso de que se deba hacer manualmente, y le permite al operador realizar la liberación del bote salvavidas. En el mecanismo de carga, se puede liberar el bote salvavidas del cable con el barco por encima del nivel del agua. En SOLAS y LCA se estipula que debe ser alrededor de 1 metro por encima del nivel del mar, con todos los miembros de la tripulación dentro del bote. La carga estará quieta en la caída, ya que el bote no habrá tocado el agua y la caída pues no es tan considerable.
Normalmente la liberación con carga se acciona cuando la embarcación está a punto de tocar la superficie del agua para que la caída sea suave sin dañar la embarcación ni perjudicar la tripulación que se encuentra en su interior. Se proporciona una palanca dentro del bote para operar este mecanismo. Posteriormente, tenemos la liberación de botes salvavidas en caída libre. El mecanismo de lanzamiento es similar a la liberación de carga. La única diferencia es que el bote salvavidas de caída libre no se baja hasta 1 metro sobre el nivel del agua. Se lanza desde la posición replegada al operar una palanca ubicada dentro del bote, que libera el bote del pescante y el bote se desliza a través de la rampa inclinada hacia el agua. Uno de los requisitos por SOLAS y LSA es que el tamaño, número y capacidad del bote salvavidas para un buque mercante se decide según el tipo de buque y el número de tripulantes del buque, pero no debe tener menos de 7,3 metros de eslora y se debe proporcionar un mínimo de 2 botes salvavidas a ambos lados del buque, a babor y a estribor. El requisito para el bote salvavidas de un buque de carga con 20.000 toneladas de peso muerto es que el bote debe ser capaz de ponerse a flote cuando el buque mantiene o tiene una velocidad de 5 nudos como mínimo. Por tercer punto, tenemos que el bote salvavidas debe llevar todo el equipo descrito bajo el convenio SOLAS, que puede ser utilizado para la supervivencia en el mar, el cual incluye raciones, agua dulce, primeros auxilios, brújula, equipos de señalización, etc. Y acá tenemos el accionamiento del bote salvavidas de caída libre, el cual generalmente se encuentra a la popa del barco, lo que proporciona un área despejada máxima para la caída del bote de salvavidas. Acá pues podemos ver que se está preparando a toda la tripulación. Se hacen los chequeos para el despliegue de la embarcación. Se toman las acciones de Helmsman. Y pues bueno, después se procede a hacer el lanzamiento del bote de salvavidas siguiendo todas las medidas de seguridad establecidas. También tenemos lo que son los botes salvavidas abiertos. Y como sugiere el nombre, el bote salvavidas abierto no tiene techo y normalmente se propulsa manualmente. Los botes salvavidas abiertos en la actualidad son obsoletos debido a las estrictas normas de seguridad, pero se pueden encontrar en un barco más antiguo. El bote salvavidas abierto no ayuda en caso de lluvia o mal tiempo y obviamente la posibilidad de entrada de agua al mismo. También tenemos los botes salvavidas cerrados, los cuales son los más utilizados en la actualidad en los buques, ya que estos protegen a la tripulación del agua de mar, el viento fuerte y el mal tiempo. Además, la estanqueidad es mayor en este tipo de botes salvavidas y también puede enderezarse por sí solo si se vuelca con las olas. Acá se puede ver el proceso en el cual se acciona el bote salvavidas cerrado. Aquí podemos ver una ilustración en la imagen izquierda en el cual pues se pueden aplicar los procedimientos tanto de carga como de descarga dependiendo del caso. Si hay una emergencia en la cual no se puede bajar el buque por su totalidad, pues se aplicará la de carga y si no, se aplica la maniobra de descarga. Muchas gracias por su atención, espero le haya gustado la presentación.